Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza y éxito en este día a todo nuestro equipo de producción, que estamos haciendo un programa para ustedes muy especial con la compañía del doctor Sergio Rodríguez Gelfestein, que nos acompaña. Él es, además de doctor en ciencias políticas y analista internacional, fue embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Nicaragua. También es un importante investigador, escritor, tiene varias obras en relación al análisis internacional, al análisis geopolítico y además él tuvo una experiencia además muy importante de vida y de lucha, porque él fue combatiente en Nicaragua en el momento en que se logra la victoria en julio del 79. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, Sergio, bienvenido a La Balanza. Gracias. Siempre es un placer contar contigo. Hemos tenido varias oportunidades de contar con tus reflexiones, con tu investigación, con tu análisis, pero somos lo que hacemos, somos lo que hemos hecho. Y hay una parte que nunca hemos tocado, que es la experiencia del investigador, la experiencia desde la práctica, desde el compromiso en la lucha por otro mundo posible. Cuéntanos un poquito de esa parte de la historia que es tan importante. Venimos de terminar el mes de julio, mes de victoria para el Frente Sandinista Nicaragüense, para la lucha de los pueblos en Centroamérica que inician con, digamos que con estas luchas contra Somoza que llevaron adelante, que hoy siguen en pie en el pueblo glorioso de Sandino, en el pueblo de Nicaragua. Gracias, Olga, gracias por invitarme nuevamente al programa. Sí, bueno, evocar esos momentos. Yo tenía 22 años cuando llegué a la guerra. Me tocó combatir en el Frente Sur, Benjamín Celedón, en la última etapa. Yo estaba a cargo de una batería de morteros y nos tocó el momento culminante, por tanto, el momento hermoso de la guerra, que es la victoria, que genera una serie de enseñanzas, porque después de la victoria es cuando realmente empezó todo. Se trataba de transformar el ejército guerrillero en ejército regular, crear unidades militares, organizar las escuelas militares y empezar la formación para contribuir a hacer que el ejército de Nicaragua no volviera a ser nunca más enemigo de su pueblo, sino protector de su pueblo, defensor de la soberanía de Nicaragua. Y la verdad que para mí, en el inicio de mi formación política, militante, fue un momento muy especial que por supuesto marcó todo el devenir de mi práctica política, militante. Solamente traté de ser un buen bolivariano, de entender que cualquier lugar de esta América que estuviera dominado y en el cual yo podría entregar mi esfuerzo, tenía que hacerlo. Y tuve esa oportunidad y fui, la cumplí y después continué fueron 17 años de mi lucha internacionalista antes de regresar a Nicaragua. Estuve en otras partes también combatiendo. Y por supuesto, yo entré a la universidad a los 35 años, me gradué a los 40, pero con todo ese background de formación en la vida, en la universidad de la vida, que me dio muchos elementos que me permiten mirar los hechos desde una perspectiva distinta. Antes de Nicaragua yo me había formado militarmente en Cuba, en las academias militares cubanas, entonces tenía elementos de análisis militares, de la academia militar, instrumentos de análisis que me permiten evaluar desde una perspectiva distinta los hechos, sobre todo los hechos bélicos como la guerra en Ucrania. Hay una serie de elementos que tienen que ver con lo técnico militar que yo tuve la suerte de aprenderlo. Entonces, claro, los instrumentos de esa formación militar, más los instrumentos de la vida política, de la lucha revolucionaria, más la formación académica en la universidad, los posgrados, la lectura, las enseñanzas de mis padres, mi mamá y mi papá, han ido configurando un cúmulo de conocimientos que son los que me permiten ahora hacer esta nueva tarea, que es la tarea de analizar, de estudiar y tratar de entregar algunas ideas que puedan servir para que todos podamos
incrementar nuestro conocimiento para hacer análisis mucho más correctos que nos permitan tomar conciencia, entender los fenómenos que se viven, sobre todo en el área internacional, que es mi área, para comprender los hechos. O sea, lo que conversábamos antes de empezar el programa, de que hoy yo creo que el conflicto sobre todo se da en el escenario mediático-cultural, porque ya se terminaron todas las tapaduras, las falsedades, ¿cómo se llama? No me viene la palabra ahora, pero hoy es abierto, hoy es embosado, hoy no hay ningún tipo de impedimento ético para mentir. Entonces, por ejemplo, fíjate, la central nuclear de Zaporozhye en Ucrania está tomada por los rusos desde abril y los ucranianos la están bombardeando, y lo que publica la prensa occidental es que Rusia está bombardeando una base, una central nuclear que está en manos de Ucrania. Entonces, a ese nivel, o sea, es cosa que alguien vaya y vea quién está. Y entonces el gobierno de Ucrania dice que ordenó detener los reactores y no tiene ninguna capacidad de ordenar nada. Te pongo ese ejemplo porque yo creo que es la última. Y así hoy nos estamos enfrentando en dos escenarios: en el escenario de la realidad y en el escenario del combate cotidiano, en lo real, pero también nos estamos enfrentando en este escenario, claro, en el escenario de mediático y cultural, que es el último instrumento que le viene quedando al imperialismo como instrumento de dominio global, el cultural mediático. Porque en el científico, en el tecnológico, en el económico, en el financiero, ya China y Rusia, y hasta en el militar, porque el hecho que Rusia y China tengan misiles hipersónicos que no tiene Estados Unidos y que no tiene ninguna manera de contrarrestarlo, también va generando, a pesar de que el presupuesto militar de Rusia es una 20ª parte del de Estados Unidos y el de China una 6ª parte del de Estados Unidos, también se va generando una superioridad militar. Entonces, cuando tú te das cuenta que Estados Unidos ya perdió lo económico, lo financiero, lo científico, lo tecnológico, y está perdiendo lo militar, lo único que le queda es el escenario cultural mediático, y es donde se van a dar las batallas más importantes en el futuro, porque a mí me sorprende la capacidad de cambiar o de sembrar ideas en gente incluso de buena voluntad, en compañeros. El otro día fui a una conferencia y cuando terminé la conferencia un compañero me pregunta que por qué, si era la voluntad de China tumbar el avión de la señora Pelosi, ¿por qué no lo hizo? Y que eso era expresión de debilidad de China. Y era un compañero, un trabajador, militante, que él hacía la pregunta completamente convencido de que eso era así. De que eso era así, y que el hecho que China no hubiera derribado el avión de la señora Pelosi era una expresión de debilidad. Entonces, ahí tú te das cuenta de la gran capacidad que tienen los medios de comunicación para fabricar falsas verdades. Entonces, en ese sentido, mi generación, que ya hizo lo que teníamos que hacer y que ahora lo que nos queda es, bueno, si se nos quiere escuchar, entregar el conocimiento de todos estos años. En mi caso ya son casi 5 décadas de trabajo en estos temas, de ellos 42 en el área internacional. Bueno, si puede servir, de eso se trata. Entonces, y todo eso podríamos decir que empezó en Cuba y Nicaragua, o antes. Doctor Rodríguez, uno de los temas, digamos que uno de los elementos que me parece importante destacar de tu experiencia era precisamente cómo transmitir a los jóvenes que nos están viendo y a los niños, porque yo recibí la sorpresa en estos días de una niña de 8 años a quien saludo gratamente con una gran sonrisa y un gran abrazo, que se llama María Paula. 8 años, ve el programa, no se lo pierde. Yo me imagino que hoy debe estar viéndote
escuchando tus análisis, y yo quiero compartir con ella y con cualquier niño o niña que nos vea que efectivamente el sueño de Bolívar sigue caminando, y nosotros aquí tratamos de explicar los escenarios en esta guerra que no ha cesado desde hace 200 años y que estamos combatiendo permanentemente para que esas generaciones que vienen aprovechen el conocimiento de quienes ya hicieron un camino, ya tienen una experiencia, y aprovechen los análisis para poder sacar y construir sus propias conclusiones, pero tratando siempre nosotros de este lado de ir a la guerra contra la manipulación, o sea, no hacernos parte de la guerra cognitiva, que tú estabas hablando de eso en este momento. Un saludo a todos los jóvenes que nos ven. Aquí es un honor contar con la presencia del doctor Sergio Rodríguez Gelfestein, porque además para mí, a los 9, 10 años, era importantísimo, para mí era un sueño ir al combate. No pude, pues yo llegué después. Estuve en Nicaragua luego, pero no fue en el tiempo ni de la guerra ni de la victoria, fue un poquito después. Pero siempre soñé con estar tanto en Nicaragua como en El Salvador, en esos procesos de lucha. Por supuesto, ya había pasado, digamos, la Revolución Cubana, la victoria de la Revolución Cubana, pero siempre, para los niños de esa época, ese era el escenario de combate. Ahora los escenarios han cambiado, la guerra se plantea de otra manera, en otros escenarios, con diferentes estrategias, con diferentes formas de expresión, y hay que combatirlas en los escenarios que se presentan en este momento. Yo quiero comenzar, además de agradecer tu presencia, yo quiero comenzar con una denuncia importante. En este escenario, donde ciertamente un artículo reciente del doctor Sergio Rodríguez Gelfestein habla de una aceleración de los tiempos, una aceleración de la caída de la hegemonía de Estados Unidos y de Israel. Ellos se han vuelto muy agresivos. Y recientemente, hace 3 días, comienza otra vez un ataque a la Franja de Gaza. Y yo quiero aprovechar este programa para denunciar, en nombre de los niños y niñas del pueblo palestino, en nombre de las mujeres y hombres del pueblo palestino, en nombre de sus adultos mayores, de sus ancestros y de su derecho a la soberanía, a la tierra, yo quiero denunciar el ataque criminal que permanentemente comete Israel, que es un ejército de ocupación en el territorio palestino. Yo quiero que me pongan el video, perdona que te vaya a poner un videito que dura como 2 minutos, pero yo creo que es importante que veamos lo que está ocurriendo, porque tenemos que hacernos voz de los que no tienen voz. Y en el caso de Palestina, todos los pueblos del mundo en resistencia tenemos que convertirnos en la plataforma, en la ventana del pueblo palestino, que es un pueblo masacrado permanentemente en un exterminio no conocido y sin la protección de la ONU, y no hay ninguna posibilidad de sanciones respecto en relación al Consejo de Seguridad contra el ejército de ocupación que se conoce como Israel. Un video, por favor. Las autoridades palestinas denunciaron que los bombardeos israelíes, además de las pérdidas humanas, afectaron a más de 1.500 viviendas, numerosas zonas agrícolas y la única central eléctrica del territorio. Las tropas israelíes afirmaron que sus ataques alcanzaron unos 170 presuntos sitios del movimiento palestino la Yihad Islámica, que en represalia lanzó 1.000 cohetes contra las colonias del ente de ocupación israelí. Elogiamos la valiente respuesta que dio la resistencia palestina en defensa del indefenso pueblo palestino, sobre todo los niños y las mujeres que habitan la asediada Franja de Gaza, y aplaudimos la unidad que mostraron las facciones de la resistencia frente a la salvaje agresión del ente sionista. Presume falsamente tuvo como blanco únicamente las posiciones, combatientes y líderes del movimiento la Yihad Islámica. Por mediación de Egipto se alcanzó un alto el fuego que entró en vigor poco antes de la medianoche de este domingo 7 de agosto. La vida comenzó a volver a la normalidad y se trabaja actualmente en la remoción de escombros de las estructuras dañadas o destruidas por el fuego israelí. La resistencia palestina advierte que si el régimen de Israel viola la tregua, se enfrentará con una respuesta contundente.
Esta lucha contra el ente sionista no se va a detener, no tan solo en caso de violar la tregua por parte de la región sionista, sino hasta alcanzar una solución justa e integral a la causa palestina. Y en este marco esperaremos que las organizaciones internacionales, encabezadas por las Naciones Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales, que dejen guardar el silencio y asuman responsabilidades para detener los crímenes sionistas contra nuestros hermanos palestinos. Siria, al igual que los demás países integrantes del bloque de la resistencia, manifestó su enérgica condena a lo que calificó como una guerra de exterminio desatada por el ocupante israelí con el apoyo de Estados Unidos contra el pueblo palestino. Damasco y sus aliados denunciaron el cómplice silencio internacional ante los crímenes del régimen sionista, elogiaron la respuesta de la yihad islámica y las demás facciones de resistencia y ratificaron su firme apoyo a la justa causa palestina. Hisham Wanous, Telesur, Oriente Medio. Ahí tenemos un buen resumen de lo que ha ocurrido en estos últimos 4 o 5 días en la Franja de Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto que hay en el mundo. La población está bloqueada por aire, mar y tierra. En general, Palestina está asediada, pero sobre todo la Franja de Gaza ha sido cruelmente atacada en estos últimos años, y estos últimos días hubo una arremetida. El pueblo en resistencia respondió ante las agresiones del sionismo del ejército de ocupación, pero ciertamente el silencio de la comunidad internacional se hace nuevamente evidente. Nosotros, en nombre de los niños que murieron en el honor de la defensa de sus padres, de su familia, de sus territorios. Nosotros, en nombre también de los condenados a morir, si continúa la existencia del sionismo a nivel internacional y del sionismo en las tierras ocupadas, nosotros nos hacemos responsables, digamos que de hacer la concientización, de generar la solidaridad en aquellos que empiezan a conocer esta situación. Doctor Rodríguez, no vamos a tener que un corte, pero quiero preguntarle, ¿será posible que en esta aceleración que hay del cambio inminente del sistema financiero internacional, del posicionamiento de Rusia, de China, de Asia, podamos de verdad impactar en un cambio en el derecho internacional y que los organismos multilaterales terminen sirviendo ciertamente a la seguridad y la paz y se sancione no solamente estos ataques, sino ocupaciones ilegales como la que tiene el ejército de Israel en territorio palestino? Bueno, para que ello ocurra hay que cambiar el sistema internacional. Nosotros hemos llegado a la aberración de tener un secretario general de la ONU que es un hombre de la OTAN, de un país de la OTAN. Por tanto, difícilmente le pueda interesar la solución de los problemas. Él actúa en función de eso que se llama comunidad internacional, que es el 11% de la población mundial, de los intereses de Europa y por tanto de Estados Unidos, y ha quedado demostrado en su actuación con respecto al conflicto en Ucrania. La única vez que fue a Rusia o a Ucrania a tratar de hablar con los líderes fue para tratar de salvar a los nazis que estaban en ese momento cercados en Mariupol. Entonces, cuando tuve un secretario general de las Naciones Unidas tratando de salvar a unos nazis, a unos combatientes nazis, te das cuenta de la crisis en la cual está el sistema. Y te das cuenta que el sistema internacional, tal como existe hoy, como fue creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya no sirve. La Organización Mundial de la Salud demostró total incapacidad de enfrentar y resolver el problema de la pandemia. La Organización Mundial del Comercio no ha podido impedir que haya sanciones y que no sea precisamente la búsqueda de acuerdos comerciales, sino que sean las sanciones y los bloqueos lo que imperen en el mundo. Ahora, por ejemplo, la Organización de Energía Atómica, la Organización de Energía Internacional, actúa a favor de Estados Unidos y de Ucrania, generando falsas informaciones con respecto a la planta nuclear de Zaporozhye en Ucrania, en la provincia que ya hoy está ocupada por el ejército ruso. De manera que el sistema internacional hoy está operando en su gran mayoría a favor de Estados Unidos. El colmo es que viene el director de los humanitario de la ONU, no sé cómo se llama, el señor Griffith, a Venezuela a pedir dinero. A pedir dinero para que la ONU atienda los problemas humanitarios de Venezuela.
O sea, están en el total descrédito. La señora Bachelet, que es funcionaria, es empleada del Pentágono desde que la reclutaron cuando fue a estudiar allá, actúa en función de los intereses de Estados Unidos. No ha dicho absolutamente nada de las atrocidades que cometen los nazis en Ucrania, ni creo que ha dicho nada con respecto a lo que está ocurriendo en Palestina. Ella misma, cuando fue presidente, fue una represora del pueblo mapuche y de los estudiantes. Entonces, cuando nosotros vemos que esos son los líderes que supuestamente van a garantizar la paz, porque para eso se creó Naciones Unidas, te das cuenta que el sistema internacional no sirve, y creo que eso es lo que ha puesto en evidencia estos dos hechos que han ocurrido en los últimos 2 años, la pandemia y la operación militar rusa en Ucrania. Han puesto sobre el tapete un sistema internacional que ya opera solamente para un sector minoritario de la población mundial, que no es capaz de garantizar la paz, ni es capaz de resolver los problemas más evidentes de la ciudadanía mundial. El caso de la pandemia, la pandemia afectaba a pobres, a ricos, a negros, a blancos, a mujeres, a hombres, a viejos, a jóvenes, a niños, a todo el mundo. Y sin embargo la humanidad no fue capaz, sus instrumentos no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, esa división que genera el capitalismo, esa exclusión que genera el capitalismo también se manifestó en la pandemia. En el propio Estados Unidos, que se gasta casi $1.000 millones de dólares en gasto militar, murieron más de 1 millón de personas. O sea, el capitalismo no es capaz ni siquiera de proteger a su propia gente. No digamos ya entonces en países como de África, donde todavía en este momento apenas el 30% se ha vacunado, cuando ya nosotros tenemos 3 y 4 dosis. Es decir, persiste un sistema de exclusión, un sistema desigual, y el sistema internacional, que es expresión del capitalismo, porque el sistema internacional que nos rige reproduce absolutamente el sistema. Absolutamente el sistema. Entonces, en este momento, yo creo que no existen todavía condiciones para, en muchos países, desarrollar la revolución socialista, pero hoy yo creo que estamos en una etapa de lucha antiimperialista en lo político, de lucha antineoliberal en lo económico y de lucha anti-OTAN en lo militar. Y eso es lo que debe orientar el actuar de los pueblos. Nos vamos a un corte y continuamos con el análisis con nuestro invitado de hoy, doctor Sergio Rodríguez Gelfestein. Retornamos en el análisis con el doctor Sergio Rodríguez Gelfestein, haciendo una aproximación de los escenarios internacionales y haciendo el análisis respectivo de las situaciones que están ocurriendo en este momento, que de alguna manera son importantes como variables para entender la situación global. Venezuela, por supuesto, no escapa de la guerra permanente. En este momento yo quiero aprovechar la presencia del compañero Sergio Rodríguez para hacerme también eco de la denuncia del presidente Nicolás Maduro Moros respecto no solamente al robo reciente del oro por parte de Inglaterra, sino que además hay una situación muy particular, que es el secuestro del avión de Conviasa en Argentina. Yo quiero que por favor me pongan el video del presidente Nicolás Maduro, donde pide a todo el pueblo venezolano, a los movimientos sociales y también a los movimientos sociales en Argentina que levanten su voz ante este atropello contra el derecho internacional. 2 meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela y nadie hace nada en Argentina. Desde aquí, desde este Congreso de Movimientos Sociales, pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina y le pido apoyo a ustedes. Vamos a articular una gran campaña
desde Venezuela contra las sanciones, contra la persecución criminal, por el rescate del oro en Londres y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de Conviasa que le pertenece a Venezuela. Y no nos los vamos a dejar robar. Así lo digo. Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrechos y bien indignados por el robo del avión en Argentina. Ya basta de abuso contra Venezuela. Ya basta. El presidente hace una denuncia importante. Llevan 2 meses el secuestro del avión de Conviasa, de la tripulación venezolana y la tripulación iraní que estaba en ese avión. Efectivamente, estamos ante una manipulación, un secuestro vestido de lofer contra la tripulación, que allí iba sobre todo contra la tripulación iraní y venezolana, obviamente. Pero digamos que la comunidad sionista, la comunidad judía en Argentina tiene mucho peso en estas decisiones. En cualquier análisis que se haga de lo que está ocurriendo hay que tomar en cuenta que al juicio que se inició contra la tripulación, contra el Estado venezolano finalmente, está vinculado a un caso anterior, que es un caso donde se acusó de forma absurda, malintencionada y manipulada a la República Islámica de Irán. ¿Qué puede pasar en esta situación? Los hilos del poder, estamos viendo cómo actúan contra los palestinos, estamos viendo cómo actúan contra Venezuela a través del bloqueo y del secuestro de nuestros activos, en este momento también secuestro de personal venezolano e iraní que estaba en un avión venezolano, que estaba legal en este viaje que estaba haciendo en el sur del continente. Y bueno, nos hacemos por supuesto voz de esta denuncia porque el Estado venezolano ha recibido suficientes golpes y esto afecta directamente a todo el pueblo venezolano, afecta a los trabajadores de Conviasa, afecta a nuestro crecimiento, nuestra seguridad en cuanto a la posibilidad de hacer uso de nuestras relaciones comerciales y relaciones aeronáuticas. O sea, estamos en una situación compleja. Háblanos un poco, Sergio, de esta situación. Son los hilos del poder aquí en Europa, en el Medio Oriente, que son los mismos personajes que están atrás de la persecución de los países que quieren autodeterminarse, que tienen un proyecto histórico, que quieren liberarse de la hegemonía dominante. Bueno, para entender el gobierno argentino y lo que ocurre en Argentina hay que tratar de entender el peronismo, que es un fenómeno particular, sí, propio de Argentina, sin el cual es imposible entender lo que pasa en Argentina. El peronismo es un movimiento político multiclasista y con ideologías múltiples. O sea, en el peronismo cabe el creador de la AAA en los años de la dictadura, los años previos a la dictadura, López Rega, cabe Menem, que es un neoliberal que entregó el país, y cabe los montoneros que hicieron la lucha armada en contra del régimen. O sea, es un movimiento que cubre todo el escenario político e ideológico de Argentina, y por tanto hay un fuerte movimiento sindical peronista, pero también dentro del movimiento sindical peronista hay sectores populares, progresistas, de izquierda, revolucionarios, con vocación integracionista, y hay sectores de dirigentes sindicales mafiosos, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede suponer que al interior del gobierno hay una unicidad de actuación, hay una
es un gobierno homogéneo, es un gobierno muy, muy heterogéneo, y evidentemente las fuerzas que hegemonizan, las fuerzas que orientan, las fuerzas que tienen la primacía, son las que le dan, valga la redundancia, una orientación al gobierno. Así fue cuando la orientación la dio Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, y hoy, en esa gran amalgama, en ese gran espectro que es el peronismo, hay un presidente débil, pusilánime, cobarde, que gobierna sin poder, sin valor político, y que finalmente, como es cobarde, cede frente a cualquier tipo de presión. La Embajada de Estados Unidos en Argentina opera con total impunidad, con total, o sea, abiertamente. Es sabido que hay altos funcionarios de gobierno en los más altos niveles del gobierno que trabajan para la Embajada de Estados Unidos. Acaba de salir uno, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que era mano derecha del presidente, salió, y con ello la Embajada de Estados Unidos perdió un operador político, pero quedan otros. Y eso es dentro del gobierno y dentro del Estado argentino. Nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas siguen imbuidas de la doctrina de seguridad nacional e influidas por Estados Unidos. Conocimos hace un tiempo atrás de un general que planteó una intervención militar en Venezuela. Vemos una policía represiva del pueblo, vemos gobernadores que violan la ley. Ahí está Milagro Sala, presa hace años, injusta e ilegalmente. Incluso el presidente la va a visitar a la cárcel. Es una cosa insólita. Y vemos también un poder judicial que tiene una subordinación plena a Estados Unidos. Y esta situación del avión responde más a una situación de política interna, de un pulso entre los diferentes poderes que existen en Argentina. Ese poder del macrismo y de la ultraderecha proimperialista que está enquistado en las instituciones del Estado, por un lado, y por otro lado en el gobierno peronista, que está dividido. Prácticamente el presidente y la vicepresidenta no se hablan, y ahí hay dos fuerzas que están actuando junto con la derecha en el escenario político del país. Entonces, el avión, la situación del avión tiene que ver con eso, de cómo opera la Embajada de Estados Unidos directamente con el Poder Judicial frente a un presidente débil que es incapaz de tomar decisiones. Está en sus manos tomar una decisión. Él dice que esa es una decisión que tiene que tomar la justicia, y la bendita separación de poderes de la que se acuerdan cuando les conviene, entre otras tantas mentiras que se han construido en la democracia representativa. Una de esas es la separación de poderes que no existe. Ya vimos lo que pasó con el juez Moro y Bolsonaro. ¿Cuál separación de poderes había ahí? Entonces, o las decisiones que toma la Corte Suprema de Estados Unidos por órdenes del presidente que haya en ese momento. Entonces, es una situación que tiene un claro contenido vinculado a la política interna de Argentina, a la debilidad del presidente, a la debilidad política del presidente actual, que en algunos momentos actúa con buena voluntad porque no le alcanza para más, pero en otras está muy influido y muy temeroso de las respuestas que pueda dar Estados Unidos, y en particular con el tema de la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que es el instrumento de chantaje que creó Macri para hacer dependiente a Argentina de Estados Unidos por los próximos años, hasta que haya un presidente o presidenta valiente que tome decisiones y rompa con eso. Pero también hay un factor internacional
que fabricado por el sionismo, que es la lamentable explosión que hubo hace unos años en la Asociación Mutual Israelita-Argentina, en la AMIA. El caso AMIA. Que han investigado, han buscado un montón de culpables, la justicia no logra determinar la vinculación de Irán, no hay pruebas y Estados Unidos presiona para que haya pruebas, para que se inventen pruebas, como por ejemplo ahora transformar a los tripulantes del avión vincularlos con ese caso. Claro. Entonces hay un factor interno, hay un factor internacional que están presentes en este caso, pero efectivamente está en manos del presidente tomar una decisión y no la toma. Así es, de todas maneras se inició, lamentablemente, se inició un proceso judicial. El fiscal pidió que se tratara de forma sumaria, violentando la posibilidad incluso de la defensa. Se levantó una falsa bandera con un supuesto homónimo de uno de los tripulantes del avión de origen iraní, que es un experimentado piloto que no tiene nada que ver con su homónimo o con un supuesto homónimo que ellos hacen referencia, y se ha querellado en el caso personas del caso AMIA. O sea, están sacando otra vez a flote el caso que tú acabas de mencionar y ciertamente nosotros tenemos la convicción de que vamos a vencer en esta situación, que el avión va a ser devuelto como debe ser, respetando el derecho internacional, respetando además la soberanía del Estado venezolano y las relaciones que deben existir de igualdad entre ambos países, y nuestra tripulación, la tripulación del avión, tanto la venezolana como la iraní, volverá a casa. Eso esperamos que eso sea así y vamos a hacer todo lo posible por denunciar. Hay un tema de fondo que creo que es el que hay que ver, que es que en este proceso de transformación del sistema internacional estas cosas van a seguir ocurriendo. O sea, nosotros no podemos suponer que esto va a dejar de ocurrir, todo lo contrario, va a ocurrir y va a ocurrir mucho más. Va a ocurrir los lawfare, van a ocurrir estos robos, estos actos de piratería internacional, estas mentiras fabricadas en los medios de comunicación, estas provocaciones como la de la señora Pelosi en Taiwán, el apoyo desembosado de Europa a los nazis. O sea, estamos en un momento de regresión conservadora muy fuerte de la derecha mundial, de Estados Unidos, del sistema capitalista, porque cada vez le van quedando menos instrumentos para la dominación. Y no les son efectivos. Claro, entonces el sistema mentiroso que nos fabricaron durante 200 años de la democracia representativa, de la subordinación de las minorías a la mayoría, de la separación de poderes, de la alternabilidad del gobierno, todas esas mentiras que fabricaron y que ya no les sirven, las están destruyendo ellos mismos, a tal punto que hubo un golpe de Estado en el propio Estados Unidos. Entonces, cuando tú te das cuenta que el epicentro del sistema imperialista mundial tiene presidentes como Trump y como Biden, tú te das cuenta que están en crisis. Porque todos los presidentes que ha habido en Estados Unidos han sido imperialistas, pero ha habido algunos inteligentes como Clinton, como Obama, imperialistas igual, pero con cierto nivel de racionalidad imperialista, pero racionalidad al fin. Ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la política empieza a actuar al margen de la racionalidad, entonces cuando las actuaciones son irracionales, porque se trata de generar el conflicto, y se trata de generar el conflicto porque el conflicto y la guerra le proporcionan ventas a la principal industria de Estados Unidos, que es la industria de armamento. Claro. Entonces, la salvación de Estados Unidos va por reactivar su industria. ¿Y cuál es la industria que reactivan? La de armamento. Y para reactivar la industria de armamento necesitan que haya guerra y necesitan que haya conflicto. Esto que parece un análisis racional no es racional, es irracional. Porque suponer que la guerra es la solución de los problemas no tiene ninguna racionalidad. Entonces, en ese momento de la historia estamos, en un momento de extrema irracionalidad. Entonces, recurrir a suponer de que los problemas se van a solucionar en el marco del sistema, en el marco de una justicia internacional que no existe, en el marco de instituciones que no funcionan,
Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar qué cosas hacemos. Y por eso es que tenemos que fortalecer instituciones nuevas, tenemos que fortalecer lo nuestro, UNASUR, CELAC, BRICS, etcétera, etcétera. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero es que en eso también hay países de derecha. Ese no es el problema ahorita. Ese no es el problema ahorita. El problema ahorita es cómo logramos aislar al imperialismo, cómo logramos aislar al neoliberalismo y cómo logramos aislar a la OTAN. ¿Por qué? Porque no hay nada más revolucionario en este momento. No hay nada más revolucionario. Que ser antiimperialista. Y que salvar a la humanidad. Así es. Que luchar por la paz. O sea, si se impone la guerra, que va a ser termonuclear, desaparece el planeta. Entonces, ¿de qué sirve la revolución, la democracia? ¿De qué sirve si no vamos a estar? Así es. Entonces, la tarea revolucionaria significa hoy buscar consensos amplios, incluso con sectores que tienen cierta racionalidad, incluso siendo de derecha, o incluso siendo socialdemócratas, o incluso siendo débiles políticamente, para aislar al enemigo principal. Así es. Para aislar al enemigo principal. Y para eso tenemos que dotarnos de una gran paciencia, tenemos que aprender de los chinos, de entender que los procesos sociales son de largo plazo, no son inmediatos, que no vamos a obtener resultados de corto plazo, que tenemos que perseverar, que ahí los que vivimos hoy nos toca una tarea y los que vienen mañana le tocará otra y los que vienen después le tocará otra. Por eso es que es tan importante estudiar la historia, porque nosotros venimos de Bolívar y nos quieren ocultar eso, no quieren que pensemos en eso. Nosotros venimos de una historia hermosa que la tenemos que rescatar. A mí me gusta cuando los padres llevan a sus hijos a la Plaza Bolívar y le muestran al Libertador, lo llevan a su casa, porque esos somos hijos. Y eso, que es lo que nos trae hasta hoy, es lo que tenemos que proyectar al mañana. Pero tenemos que ser generosos, tenemos que ser comprensivos, en el sentido que no siempre dominamos los instrumentos del poder global. Lo estamos empezando a dominar de la mano de China y de Rusia. Lo estamos empezando a dominar. Y lo estamos empezando a dominar porque China, que es un país socialista de 1.400 millones de habitantes, está venciendo la carrera científica, está venciendo la carrera tecnológica. Y entonces la gente habla que hay una nueva hegemonía. No hay ninguna nueva hegemonía. La Constitución china prohíbe expresamente en su preámbulo la hegemonía, está en contra de la hegemonía. Y eso de que China va a ser la primera potencia mundial es una cuestión de los occidentales. Yo nunca he escuchado a un chino decir que ellos están trabajando para ser los primeros. Ellos están trabajando para solucionar los problemas de su pueblo. En ese camino se desarrollan a un nivel tal que son los primeros, que bueno, porque van a derramar al mundo. Entonces, por eso te digo, y disculpa que me haya extendido, porque estos elementos que tú has planteado, lo de Palestina, lo que ocurre con nuestro barco, con nuestro avión en Argentina, Alex Saab, hechos menores, como el conflicto en Kosovo con Serbia, o lo que está ocurriendo entre Azerbaiyán y Armenia, o la guerra olvidada del Yemen, donde hay miles y miles de muertos, el desastre humanitario más grande de la humanidad del que no se habla y del que son causantes los países europeos. El idiota ese rey de España que tiene miedo cuando pasa la espada de Bolívar y se queda sentado, y que es muestra de la estupidez humana al nivel, bueno, no, ser monarca en el siglo XXI es ser estúpido, es una relación directa. Entonces, estamos viviendo una etapa de ebullición, estamos en un momento de tsunami. Entonces, claro, estamos metidos en los problemas cotidianos que nos afectan, pero no vemos entonces no vemos el contexto, y no ver el contexto nos puede llevar a desarrollar una pelea local, aislada del resto, y eso no nos ayuda. Nosotros tenemos que relacionar nuestra lucha con la lucha de todos los pueblos. Por eso tenemos que estar contentos con lo que ocurrió en Colombia el domingo. Yo perdón, es que el director me está llamando a un corte, perdona, Sergio. No, perdona yo que... No, nos vamos a un corto momento y volvemos para hablar de este tema. El negocio de las armas y de la guerra está vinculado con el negocio del narcotráfico, y aquí vamos a hablar de Colombia, que juega un papel ahora importante en esta situación.
Ya vuelve En la Balanza. Avance. Tenencia tanto del oro depositado legítimamente en el Banco de Inglaterra como reservas internacionales, 31 toneladas, que son más de 2.000 millones de dólares, y al mismo tiempo un avión que ha sido precisamente un epicentro de crecimiento de Conviasa, sancionada el 7 de febrero del año 2020 y precisamente creó Entrasur en noviembre del mismo año, en plena pandemia, cuando las aerolíneas estaban colapsadas, estaban cesando sus funciones. Venezuela creó una nueva aerolínea asociada a Conviasa, Entrasur, y con ella trajo las vacunas, con ella ha llevado material humanitario a diferentes pueblos del ALBA y de Latinoamérica, y por supuesto está haciendo diferentes transportes internacionales. En esa oportunidad, uno que iba desde México hasta Argentina, para tener directamente la comercialización lícita y que fue retenida ilegalmente por las autoridades argentinas. Y las mismas han dicho que no existe vínculos con el terrorismo ni con ningún tipo de ilegalidad. El avión y la tripulación debe retornar a Venezuela, al igual que el oro que le pertenece al pueblo venezolano. Ahí está el trabajo incansable que se viene realizando en materia legal. El jefe de Estado anunciaba el día de ayer, van a ir con todos los movimientos populares, peronistas, revolucionarios de Argentina, a la condena directa para que la Casa Rosada, es decir, la presidencia de la República... Avance. Estás viendo En la Balanza. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. En este momento se reanuda la sesión y damos paso a las palabras del presidente electo, Gustavo Petro Urrego. Llegar aquí, junto a esta espada, para mí es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada. Quiero que nunca más esté retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo. Es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar. Quizás para los próximos presidentes y presidentas, cuando se posesionen, se vuelva un hecho
permanente, protocolario, simbólico, que los acompañe siempre, que las acompañe siempre la espada libertaria de Bolívar. El acto de toma de posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia estuvo cargado de simbología, de un discurso, además del presidente, impecable en cuanto a la elaboración del discurso, las ideas muy precisas y con varios elementos importantes. Uno, la marca simbólica del acompañamiento de Bolívar. Decía yo, le comentaba al doctor que había otro video que yo quería poner, que es donde hablan unos narradores que están narrando la toma de posesión, pero de Caracol, y ahí se nota la rabia, e incluso decían que ojalá que esa espada no se desenvaine para seguir las luchas sangrientas históricas de Colombia. Imagínate la torpeza, la brutalidad y el desprecio que tienen por la gesta histórica que generó la libertad de nuestros pueblos en nuestra América y la emancipación de nosotros como grandes naciones. Símbolos contundentes. La espada de Bolívar, con el pueblo que acompañó la toma de posesión gritando la espada de Bolívar corre por América Latina, alerta, alerta. Todo esto cargado de un elemento principal. En todo el discurso, doctor Sergio Gustavo Petro, en su discurso de toma de posesión, habló de un elemento fundamental. La paz en Colombia, respetar los acuerdos de paz que nunca se respetaron y, por supuesto, una lucha contra la imposición de la DEA en materia de lucha contra el narcotráfico, reconociendo que Colombia ha sido un estado criminal, un estado narcotraficante vinculado a Estados Unidos y que ha generado la muerte de 1 millón de latinoamericanos, en su mayoría colombianos, por esta industria que está detrás de la industria del armamento. Porque para evitar el narcotráfico arman grupos paramilitares, mueven armas en toda Centroamérica, bueno, en toda Centroamérica no, pero en gran parte de Centroamérica y en Colombia. Y es la denuncia y la propuesta de Gustavo Petro. Acabar con estas mentiras que han sido parte de la política de Colombia. Yo quisiera conocer tu opinión. Mira, al gobierno del presidente Petro habrá que evaluarlo no por lo que dice el Washington Post, ni por lo que dice Caracol, ni por lo que dice Semana, ni El Tiempo, ni nada. Al gobierno del presidente Petro habrá que evaluarlo por los objetivos que él se ha propuesto. Y él se ha propuesto un objetivo, que es la paz. Entonces, cuando terminen sus 4 años de gobierno, habrá que evaluarlo por eso. Y él dijo que se iba a los acuerdos de paz y la función de la Comisión de la Verdad se iba a aplicar a rajatabla, fue la palabra que usó él. Entonces, cuando tú te caes de un edificio de 30 pisos y te levantas un piso, ya es un logro. Claro, no es nada si te pones a ver en todo lo que bajaste, claro, pero empezaste a bajar. Entonces, eso es lo que le toca a Petro, solamente el primer piso, el primer peldaño. La aspiración es que Colombia pueda tener continuidad en sus proyectos, que esto se transforme en un proyecto histórico. Yo me recuerdo cuando el presidente López Obrador ganó las elecciones, en el periodo entre que gana las elecciones y que toma posesión, que México es el más amplio del mundo, porque es desde julio hasta diciembre. El PRI organizó eso para tener bastante tiempo para organizar la trampa y dejar todo cuadrado. Entonces, hablé con un amigo mexicano y le dije, ¿qué va a significar el presidente López Obrador para México? Y me dijo... La transición. No, me dijo, no va a robar, y eso en México es una revolución. Nada más, no va a robar, y eso en México es una revolución. Bueno, en Colombia se va a luchar por la paz, y eso en Colombia es una revolución. Porque Colombia lleva 200 años de violencia, de todo tipo. Entonces, el hecho, tenemos que tener altura de mira y entender ahora que se ha hecho un llamado a la paz, y un llamado a la paz significa generosidad,
Efectivamente uno odia profundamente a los paramilitares, pero hay que reincorporarlos. Hay que reincorporar a los guerrilleros, hay que reincorporar a todas las fuerzas que están en la violencia, porque si no se hace así, nunca va a haber paz. Sí. Nunca va a haber paz. Entonces, uno tiene que dimensionar los alcances estratégicos de la paz para un país que ha vivido 200 años de violencia, que no ha tenido espacio para la paz, para la convivencia. Es un país que no tiene autopistas, porque no las construyen porque las guerrillas lo destruían. Un país que teniendo un potencial productivo gigantesco, teniendo un pueblo extraordinariamente trabajador, no puede tener un potencial de desarrollo acorde a lo que es, porque la violencia no lo ha permitido. Un país que tiene que dedicar un gigantesco presupuesto a los temas militares, aparte del que se roban y aparte del que ha introducido Estados Unidos para garantizar su presencia en América Latina a través de Colombia y generar la discordia. Entonces cuando uno analiza el discurso, todo lo otro subordinado, el tema económico, el tema social, hay una gran voluntad ambientalista de la reincorporación de los excluidos, de los negros, de los indios, de los sectores marginales de la sociedad, de las mujeres. Pero todo eso está vinculado a la lucha y al logro de la paz. Entonces, en esa lucha y en ese logro, en esa búsqueda del logro para la paz, el presidente Petro ha dicho que quiere restablecer las relaciones con Venezuela. Y ha tomado ya medidas, se han hecho 3 reuniones. Una a nivel de quien en ese momento era el canciller designado y nuestro canciller, otra de empresarios en La Guajira y otra también de empresarias promovido por el gobernador Freddy Bernal en el Táchira. O sea que antes de tomar posesión ya estábamos avanzando mucho más que en los 4 años anteriores. Y por supuesto, ahora que ya están en el gobierno, vamos a avanzar mucho más rápido en algo que es sumamente beneficioso para ambos pueblos. Es beneficioso para los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela, que puedan tener sus consulados y puedan ser atendidos consularmente, y para los millones de venezolanos que están en Colombia, lo mismo. Entonces, que desaparezca el lenguaje del odio del gobierno de Colombia hacia Venezuela, que se vuelva a retomar los vínculos de hermandad, eso es positivo. Pero para eso no se necesita que Petro sea revolucionario, ni comunista, ni socialista, ni nada. Para Venezuela es un gran logro que sea un presidente para la paz, porque como ha dicho muchas veces Diosdado Cabello, la paz de Venezuela, la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo evaluamos las cosas. Nuevamente, lo decía ayer, los deseos no empreñan, como dicen nuestros campesinos, los deseos no empreñan. La política se tienen deseos, pero hay que chocar con la realidad y ver cuánta capacidad tenemos para lograr que esos deseos se transformen en realidad. Y si no tenemos la fuerza suficiente, tenemos que trabajar porque esa fuerza humana, motora de los cambios, la participación popular, por eso es que es tan importante que nuestra democracia constitucionalmente sea participativa. Porque en tanto el pueblo no participe del proceso de transformaciones, no vamos a lograr que los deseos empreñen. Entonces, lo digo porque este es un gran año de cambios, primero lo de Colombia, después es probable que ocurra también lo de Brasil. Y nosotros, que en los últimos años nuestras Fuerzas Armadas han tenido que hacer un gran esfuerzo superior para garantizar nuestra soberanía, porque teníamos las 2 principales fronteras, la de Colombia y la de Brasil, con gobiernos ultrarreaccionarios, enemigos de Venezuela, que querían el derrocamiento del gobierno. Eso también va a significar la posibilidad de nuestras Fuerzas Armadas, sin abandonar la defensa de la soberanía, poderse volcar también a otras tareas para el desarrollo económico nacional y el desarrollo de nuestro país, lo cual también es beneficioso para nosotros, lo cual también es importante para nosotros. Entonces,
yo creo que hay que mirar, yo miro con muy buenos ojos la toma de posesión, el espíritu bolivariano. Teníamos muchos años que no teníamos un presidente de Colombia que no se contentara con amar al Bolívar de las estatuas, sino que buscara al Bolívar de la espada. Así es. Y que lo proyectara. Fíjate que él dice, yo espero que los próximos presidentes que se transformen en un símbolo del cambio de gobierno, que la espada de Bolívar... Ahí ya estamos empezando a hablar de un proyecto histórico, él ya está visualizando. Exactamente, y en ese sentido, en la medida que la élite gobernante colombiana sea más bolivariana, más nos vamos a encontrar, porque nosotros sí lo somos. Así es. Nosotros sí lo somos. Entonces, en esa medida vamos a poder empezar a pensar que sí es posible construir el sueño del Libertador, el proyecto del Libertador y reconstruir esa Colombia grande de la cual forman parte Venezuela, Cundinamarca, Ecuador, Panamá, etcétera, etcétera, y más allá. Bueno, nosotros nos tenemos que retirar ya. Gracias, doctor Sergio Rodríguez Gelfestein, por acompañarnos. Ha sido importante el aporte, sobre todo nos queda, digamos que el mensaje de conocer y ampliar las variables para hacer cualquier análisis de contexto, que es importantísimo no perderse en lo cotidiano, sino hacer la lectura de lo cotidiano respecto a lo que está ocurriendo en la realidad internacional y cómo Venezuela está allí colocada, qué relación tiene Venezuela con la realidad internacional. Muchísimas gracias. Para nosotros, como te dije, es un honor siempre contar contigo, con tu reflexión, con tus artículos, con tus libros, con tu experiencia de vida, que eso es muy importante y te ha llevado al sitio en el que estás y a la admiración que sentimos mucho por tu trabajo, por ti como persona y como intelectual y como combatiente, por supuesto. Gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias a todo el equipo de producción. Muchas